terminar con el mensaje, lo que les había hablado a algunas de las personas que son nuevas, que vienen por ahí por primera vez. Ven ese montón de piedras ahí, no es que tiene que tocar la piedra, no es mágica, no tiene poder, no son piedras energéticas, no las trajimos del Uritorco, ni de ninguna de esas cosas, simplemente traje esas piedras y comencé los mensajes de este año hablando del mensaje escondido en las piedras. Yo encontré un mensaje escondido dentro de las piedras y definitivamente es lo que quiero concluir en esta mañana. Cuando hablo del mensaje escondido dentro de las piedras, hablé para hilar un poco hacia atrás, es que la piedra más grande que usted tiene ahí la saqué directamente del cerro. Estuvimos por nuestro 41 aniversario de casados, nos fuimos a Villa Mercedes, San Luis, y ahí estuvimos en el Cerro de los Comechingones y saqué una piedra del cerro, y esa piedra sacada directamente del cerro tiene aristas muy importantes, bordes muy filosos, tiene una irregularidad muy grande en su forma. Pero en otro de los paseos que tuvimos, saqué unas piedras que las saqué de en medio del lecho del arroyo, un arroyo de piedra, un arroyo que viene del cerro bajando y que tiene mucha fuerza. Las piedras que saqué del medio del arroyo son piedras más regulares, son piedras redondeadas, sus bordes son redondeados. Su textura es más lisa, es más suave que la otra, irregular y áspera. Porque las que yo saqué de en medio, algunas y muchas son redondeadas, justamente por el paso del tiempo y el trabajo del agua con los pedazos de piedra, con la arenilla, con el limo, que va haciendo y desgastando como si fuera una lija constante que va pegando sobre la superficie de las piedras y va robando o quitando las irregularidades y las asperezas que tiene. A veces la corriente tiene que ser muy fuerte cuando llueve muy fuerte arriba y las piedras caen, van rodando y van golpeándose unas con otras y van perdiendo pedazos, ¿no? Va golpeándose una con otra, y al golpearse una con otra y rodar una con otra va desgastando sus bordes y va perdiendo su filo, ¿no? Porque vio que hay personas que son filosas, ¿no? ¿Conoce alguno que es medio filoso? No, filósofo no, filoso, ¿no? Algunos son medio filosos, algunos son demasiado cortantes, otros son demasiado ásperos, ¿no? Con algunos no se puede hablar, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo vengo hablando ya de, ¿conoce a ese? A vos no se te puede decir nada, ¿no? ¿Lo conoce a ese? A vos no se te puede decir nada. Bueno, hay un montón de características que todos nosotros tenemos, y el primero de los mensajes tenía que ver con que el año 2018 Dios tuvo un trato con cada uno de nosotros. Así como estas piedras tenemos una forma, tenemos una textura, a veces somos ásperos, pero en el año las cosas que han pasado, las cosas que hemos vivido, las circunstancias que Él ha permitido, las enfermedades que han sobrevenido, las tragedias, los problemas, han servido como un trato de Dios, como una lija de Dios, como un rodar por el cerro y golpearnos para que a través del trato de Dios con nuestra vida podamos ir cambiando y pueda nuestra vida parecerse al modelo supremo que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien no aprende la lección, repite la lección. ¿Sí? Lección que no se aprende, lección que se repite. Hablaba con alguien en esta semana y le hacía notar algunas cosas, ¿no es cierto? Le hablaba acerca, porque el punto es que las lecciones, que el trato que Dios tiene con nosotros, que aunque Dios es Dios de todos, es un Dios personal, Dios trata con nosotros de una manera personal. Él sabe dónde tiene que ajustarnos, Él sabe dónde tiene que apretar las tuercas, Él sabe dónde los golpes, donde
dónde tiene que darlos para quitar las cosas que son cortantes, y sabe cómo lijarnos, cómo rasparnos, ¿no es cierto? Para que nosotros vayamos siendo transformados a lo largo del proceso de la vida, porque la escuela de la vida es parte del proceso, y a hacer que nuestra vida se parezca al Señor Jesucristo. Lo segundo, el mensaje anterior, tiene que ver con las lecciones y tiene que ver con que las cosas que hemos pasado nos han traído lecciones y el punto es aprender. Y entonces hablé del apóstol Pablo como el maestro, y a Timoteo como aquel que era el aprendiz. El Señor tomó a los suyos como aprendices, como matetes, que se llama el discípulo, porque era necesario que el discípulo sea formado para que tenga las características que el maestro tiene. Y así Dios quiere que nosotros vayamos aprendiendo, no simplemente que vivamos. A veces el que está de afuera ve, y lo más triste es cuando el que lo está pasando no lo ve. Cuando uno dice, pero Dios le está tratando, pero Dios le está hablando con las cosas que están pasando, uno mira de afuera y dice, este es un trato de Dios. Esto es algo que Dios permite con un propósito, pero el que lo está viviendo a veces no lo entiende, a veces no aprende. Y entonces, vuelvo a insistir, lección que no se aprende, lección que se repite. Porque el fin de Dios es que nosotros aprendamos y vayamos escalando en los peldaños para que podamos ser cada día más semejantes al Señor y poder tomar la forma que Dios quiere que tomemos. Y ahora quiero terminar, porque si Dios va a usarnos, no nos va a usar pinchudos. Porque el trato o el ministerio que alguien tiene, lo tiene con personas. ¿Sabe usted? Servir a Dios es servir. Servir a Dios es servir a las personas. ¿Sí? No servimos a Dios en una forma etérea, no es la manera en que nosotros lo hacemos. Fuimos puestos para ser de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Y si alguien tiene ministerio, si alguno toca el instrumento, lo toca para Dios, pero bendice con eso a las personas. Si alguien debe predicar o tiene que tener un devocional, bendice a Dios y da gloria a Dios con lo que hace, pero debe bendecir a las personas a las que se está dirigiendo, porque está ejerciendo un ministerio o está ejerciendo una labor como miembro dentro del cuerpo de Cristo que debe edificar a los oyentes. Amén. Si canta, debe cantar para la gloria de Dios, ¿sí? Y debe tratar de llegar al corazón mismo de Dios, pero trata de bendecir a los oyentes. Cada una de las cosas que hacemos, y si usted atiende en el buffet, usted tiene que ser también una persona espiritual, porque también tiene que bendecir a los que se acercan. No, yo estoy primero, no, deme a mí, el otro, y uno que se empuja y el otro que... Y entonces el que está ahí para atender tiene que bendecir a las personas. El que va a limpiar el baño tiene que saber que lo hace para el Señor, pero está bendiciendo a los hermanos que tienen que entrar a un baño donde haya perfume agradable y donde esté limpio y seco y pueda ser el lugar que hacemos nosotros. El hermano que pone todas las mañanas, el hermano Julio junto con su familia, todas las mañanas a las 7 todos los cultos, al domingo a las 7 de la mañana, él está poniendo las sillas donde usted se sienta desde hace ya tiempos inmemoriales, podríamos decir. Y él está haciéndolo como para el Señor, pero lo que nosotros hacemos como para el Señor tiene que bendecir necesariamente a mi otro hermano. Amén. Y entonces, para servir al Señor y para tener un ministerio, yo tengo que estar tratado por el Señor. Porque si yo no estoy tratado por el Señor, yo voy a lastimar. Mis formas, mis maneras y mi proceder puede ser muy mío, pero no ser de Dios. Puede mostrar mi carácter, puede mostrar mi personalidad, puede mostrar mi empuje, puede mostrar todo lo mío. Pero lo nuestro tiene que ser tratado, porque no es que nos anula el Señor,
sino que toma lo nuestro y lo perfecciona y nos equipa de una manera que nosotros podemos ser útiles a Dios y de bendición a las personas. Porque si yo digo la verdad, como pastor puedo decir la verdad, pero cuando digo la verdad, mato a alguien, ofendo a alguien, hiero a alguien, la verdad que yo digo no es una verdad que puede ser aceptada. No es una verdad que puede recibirla el oyente de la manera en que lo debe escuchar como palabra de Dios, como diciendo, Dios nos habló. El pastor es Ricardo, se llama Ricardo, pero el que nos habló al corazón debe ser Dios. Y Dios cuando habla no mata a nadie. Y Dios cuando habla no lastima a nadie, llega a lo profundo del corazón. Puede abrir una herida con la machaira, con el bisturí de Dios, pero va a llegar a lo profundo e inmediatamente el Espíritu Santo de Dios va a traer al corazón la fortaleza, el consuelo para poder saber que Dios está operando en nuestras vidas. Amén. De modo que mi servicio a Dios, mi vida a Dios y mi ministerio tiene que ver con que haya sido tratado, porque si no fui tratado por Dios y no tengo las características que el trato con Dios le dan al que va a ministrar y va a servirlo a Dios, entonces yo voy a lastimar, yo voy a dañar y no estoy preparado. No estoy preparado para servirlo a Dios de la manera en que Él se lo merece y que la iglesia del Señor Jesucristo, que es el pueblo del Señor, lo debe hacer. Amén. ¿Me entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, y esa es, yo hablaba con los líderes el otro día acerca de las formas y de las maneras. Y entonces quiero hablar de las 5 piedras, porque de eso vengo hablando acerca de las piedras. David enfrentando a Goliat. Todos conocemos, pero vamos a ir simplemente al versículo, al capítulo 17 de Primera de Samuel. Versículo 32. (17, 32) de Primera de Samuel. Dice la Biblia: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Iniciativa. Y dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David a Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en su mano. Y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo,
con una resolución de fe. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y después usted puede terminar el relato. Cuando miramos o tratamos de ver en los mensajes anteriores lo que el año 18 fue parte del proceso de Dios para nuestras vidas. Cuando Él, a través de las circunstancias y lo vivido por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, fueron puliendo lo rústico de nuestra vida y quitando las asperezas para tratar de moldearnos siempre que nosotros querramos. Porque Dios no puede hacer lo que usted no quiera. Amén. Qué cosa que a veces no se puede entender, ¿no? Dios todo lo puede. Todo lo puede. Pero ¿por qué no tuerce su voluntad? Porque a veces somos nosotros los que decidimos y obstinadamente decidimos no aprender las lecciones, seguir hacia adelante con nuestras propias decisiones, no escuchando ninguna, ni de la voz de la palabra de Dios, ni el Espíritu Santo cuando golpea y hace que lata más fuerte nuestros corazones, ni siquiera las circunstancias que hemos vivido. Por eso es tan importante dejar que el Espíritu Santo trate con nosotros y aprender las lecciones. Tenemos que entender que hay algo que Dios se ha propuesto con nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, si hemos empezado una nueva vida, si en esta novedad de vida a la cual el Señor nos ha llamado no fue una emoción, sino que ha sido el suceso que cambió nuestra vida de una vez y para siempre. Porque es lo que la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron todas, son hechas nuevas. Allí comenzó una vida nueva en nuestro interior. El cambio de naturaleza dentro de nuestra alma hace que ya aborrezcamos el pecado y amemos a Dios y la santidad, de modo que ha comenzado, eso ha sido el suceso que hace que comience el proceso a través del cual el Señor está trabajando con nosotros. Y Dios, que ha prometido a los que han nacido de nuevo que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a afirmarlo hablando a las otras iglesias, que es fiel el que prometió, el cual también lo hará. Amén. Dios se ha propuesto usar a aquellos que ha llamado como hijos. Dios se ha propuesto tratarnos y al moldearnos poder usarnos para la gloria de Dios. No es simplemente que nosotros tenemos que ser sujetos pasivos dentro del camino de Dios. No hemos sido llamados para ser salvos y para sentarnos en una iglesia hasta el último día de nuestra vida, hasta que nos muramos. ¿O es así? ¿Será así? Usted se tiene que sentar, usted se bautizó y al otro culto ya tiene que saber la silla que le toca, porque vieron todo, hoy que la familia
de Paula está ahí, ya los que se sentaban ahí, ¿dónde están? ¿No? Los corrieron de lado. No, ahí está la hermana Nicolasa y su familia, ya no están ahí, las echaron, ¿no? Y ustedes tienen que darse cuenta de que la silla de ellos tiene la forma de la cola de ellos, ¿no? Porque están sentados ahí siempre, ¿no? Tenemos que enumerarle, tenemos que ponerle nombre a la silla, ¿no? Porque uno se sienta casi siempre en el mismo lado, ¿no? Ahí está Juan Palma también, Juan Parra, le cambiaron el nombre. Quiere decir que vamos a poner en la silla los nombres para que usted se siente hasta el día que se muera. ¿Será así? ¿Será que entonces el método de Dios tendría que ser que alguien se salva y a la semana se lo lleva el Señor? Algunos dijeron no rápido, ¿no? Sería seguro, pero ¿le gustaría a usted? Qué bárbaro, ¿no? Parece que a veces no... Que venga el Señor, pero que no sea tan rápido, ¿no? Quiere decir entonces que la vida cristiana tiene propósito. Y si la vida cristiana tiene un propósito, el Señor nos salvó para que seamos hechos hijos de Dios. Y luego en ese suceso que ha pasado en nuestra vida hay un proceso por el cual Dios quiere usarnos para el propósito por el cual nacimos. A lo largo de los años uno todavía está aprendiendo tantas cosas. Y en los últimos bautismos me di cuenta que tenía que hacer otra pregunta o hacerle otra pregunta al bautizando, porque en definitiva ya el primer paso lo dio. No se bautiza para ser salvo, se bautiza porque es salvo. Y porque es salvo, él ya ha entendido ciertas cosas y entonces sabe que promete, esa es la primera promesa de compromiso en ese paso de obediencia que nosotros estamos dando. Y nos comprometemos ¿para qué? Para vivir para el propósito por el cual nacimos. Dios nos creó con un propósito. Entonces, no me quiero detener más. Entonces recuerde que Dios está trabajando y Dios se ha propuesto hacer algo en nosotros y fiel es Dios que va a hacer eso. Amén. Dios lo va a hacer. Si usted quiere, Dios lo va a hacer. Él quiere que seamos, no que hagamos. Lo primero que Dios quiere es que nosotros seamos. Dios no quiere nuestro trabajo, Dios no quiere la changuita de nadie. Dios no necesita changarines, Dios necesita siervos y siervas que le amen de verdad. Pero Dios no necesita nuestro trabajo como si con nuestro trabajo pagáramos parte de nuestra salvación. Nuestro trabajo es el resultado de lo que somos. Somos verdaderos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos, dice la versión Nácar Columna. Y eso hace que realmente la vida de aquel que va a servir a Dios tenga ciertas características y como consecuencia de lo que es, lo que va a hacer, lo va a hacer de la manera excelente que sirva para la gloria de Dios. No porque finge ser, no porque trata de agradar con su trabajo, sino porque su ser, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, están rendidos y vive para la gloria del Señor. Entonces uno que es no puede quedarse tranquilo. No se puede quedar sentado en el banco de la iglesia. Hay algo adentro, algo que genera, algo que impulsa, algo que motiva, algo que va más allá. Ahí está Pablo en el Areópago. Y en el Areópago está mirando las esculturas, mirando los dioses que los griegos tenían en ese lugar donde se debatían las leyes. Y donde se hablaba, se filosofaba de muchas cosas. Pablo dice, su
espíritu se enardecía viendo la idolatría o la ciudad entregada a la idolatría. Y entonces él busca la manera de que lo que hay adentro salga afuera. Y entonces se mete en el Areópago. Y él dice: varones atenienses, y comienza a hacer un discurso desde lo que ve allí en ese lugar, pero hablándoles del Dios no conocido. Lo que uno es lo que uno va a transmitir. Y Dios no quiere mi trabajo, Dios me quiere a mí. Y debo estar tratado por Dios. Y entonces, en la medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo. El Señor dijo, recordemos lo que el Señor Jesús dijo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora miramos la escena y nos encontramos que David se encuentra allí en el campo de batalla. Hay toda una historia que no vamos a mirar, pero en este momento es David el que tiene la iniciativa. Ese es un hombre de fe. No es un hombre, no es una carretilla que la empujan. ¿Conoce personas carretillas? ¿Sí? Si no la empujan, no andan. Usted la lleva para allá, ahí, y la deja ahí queda. Usted la lleva para el otro lado, ahí queda. Pero no somos carretillas. Nosotros, el hombre de Dios y la mujer de Dios, tiene iniciativa. Y este hombre tiene iniciativa porque este hombre se enardece, es lo que es lo que tiene. Ninguno puede dar lo que no tiene. Ninguno puede hacer más de lo que está dentro de su corazón. Y este hombre es un hombre de Dios y estaba acostumbrado a cuidar las ovejas de su padre, a estar bajo autoridad y a resolver los problemas. Y entonces, cuando él se encuentra con esto, sus hermanos le están diciendo que había venido a mirar la batalla como si fuera un espectador. Todos ellos hacía un mes que estaban mirando, escuchando el desafío que Goliat les estaba haciendo. Todos ellos estaban oyendo y hablando y murmurando entre ellos. Ninguno hizo nada, pero llegó este muchacho, este hombre, este muchachito rubio, hermoso, joven. Pero este muchacho que sabía hacer lo que tenía que hacer y que cuando cuidaba las ovejas de su padre lo hacía con todo el corazón, y él se levantaba porque sabía que Dios estaba con él. Este se levanta. Me extraña Saúl. Saúl no es cualquiera. Y Saúl está ahí con miedo como los demás. Está teniendo miedo. Y entonces David se ofrece. Saúl le pone su armadura, la desecha, porque las armas que vamos a utilizar no son armas nuestras, las armas deben ser armas espirituales. Las cosas que usaba antes, ya hablamos en otra oportunidad. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué puede hacer David? David toma lo único que sabe hacer. Y de acuerdo a lo que él sabe, toma 5 piedras lisas del arroyo. No tenía que ser cualquier piedra. Las piedras que él escoge tienen que haber sido tratadas. Tiene que haberlas sacado del medio del lecho del río. Las piedras que él va a usar tienen que tener la forma correcta, deben haber perdido las asperezas, deben haber perdido parte de sí porque han perdido su tamaño. Tienen que estar moldeadas, tienen que ser medias circulares para poder lanzarlas y que puedan girar en la dirección que él le quiere dar. No puede ser irregular, porque si es irregular se va a desbalancear. Se va a desbalancear. Entonces tienen que ser piedras que tienen que tener ciertas características y cierto peso para que puedan tomar la dirección correcta y no salir para cualquier lado. Él sabía tirar con la honda y la piedra, y él elige esas piedras porque con esas piedras él va a enfrentar a Goliat. Ahora,
El nombre de Goliat significa exilio, téngalo en cuenta. El nombre de Goliat significa exilio. Y el hombre con quien David se va a enfrentar, Goliat, no es un muchachito cualquiera, es un hombre de 2,90 metros. La puerta esa y 1, 2 y los 3 ladrillos grises y un poquitito más. 2,90 metros de altura. Casi el portón. Casi el portón. Un tipo con esa altura. Tiene una cota de malla que pesa 57 kilos. Una bolsa de cemento pesa 50 kilos y a veces uno no se la banca, ¿no? Este lo tenía como un chaleco todo entretejido de acero, de hierro, ¿no es cierto? Y tenía una lanza, que la punta de la lanza pesaba 6,8 kilos. 6,8 kilos. ¿Alguno manejó una masa para demoler? ¿Quién? ¿De cuántos kilos? De 6,8 kilos nunca. Es el demoledor este. No, dígame la verdad. 10 kilos no la levantás. No la podés levantar 10 kilos. 10 kilos no la podés levantar. No la podés hacer esto. 10 kilos no. A ver, alguien que haya trabajado. No, ni 6 kilos. 6 kilos. Solamente una masa de 4 kilos, a usted le cuesta revolearla. Si tiene que revolearla. Los gomeros, es la masa del gomero para la goma de camión, eso tiene 3 kilos si tiene. Y no la maneja sino más. Este tenía casi 7 kilos, lo que él llevaba así como si fuera un alfiler. Ahora, ese es el hombre con que se va a enfrentar David. Y su nombre significa exilio. Ese hombre es alguien que afrenta a Dios. Ese Goliat es alguien que enfrenta a los cristianos o a los que aman a Dios. Ese Goliat es alguien que trata de amedrentar siempre a los que nos llamamos hijos de Dios. Ese hombre Goliat es alguien que tomó en serio su cometido, porque realmente él no está simplemente para estar, él está no solo amenazando, sino que él va a enfrentar y va a cumplir lo que promete. Es alguien que es persistente, que insiste en su desafío, que no ceja en su afrenta, no ceja en enfrentar, no deja de amedrentar y que va a tratar de hacer lo que tiene que hacer. Es alguien que mientras nadie haga nada, los mantiene a todos detenidos. Mientras nadie haga nada, estaba ejército contra ejército, él se levantaba y nadie hacía nada. Mientras nadie hace nada, todos están detenidos. Era un ejército el que estaba ahí enfrente, pero cada uno tenía miedo. Era un ejército que estaba ahí, pero todos tenían miedo. No había uno. Por eso Goliat desafía a los escuadrones de Israel y dice: denme un hombre para que pelee conmigo. ¿No había un hombre? ¿No había un hombre? ¿No había uno solo ahí? Deme un hombre que pelee conmigo. No había uno. Y ese hombre o ese gigante es alguien que si gana, te exilia. Y ahí es donde quiero llegar.
Porque hay gente en la iglesia que está exiliada en la misma iglesia. Se retiraron del campo de batalla y de la batalla en sí mismo. Algunos porque perdieron una batalla y se sintieron fracasados. Otros ni siquiera enfrentaron al enemigo y se retiraron. Los exilió. No están más. No podemos contar con ellos. Se fueron a Lodebar. Ese sería un mensaje para otra vez. Se fueron a Lodebar, el lugar del dolor y el dolor del lugar del quebranto. Hay gente que está exiliada, que está dentro de la iglesia y se retiró. Se retiró de la batalla, se retiró del servicio, se quedó afuera. Pero no porque algunos por estas circunstancias que digo, pero otros se han exiliado, han dejado que el enemigo que tenían que enfrentar y que era posible vencerlo del lado de Dios, los venciera. Y simplemente los exilia. Y entonces tenemos un montón de gente en toda la iglesia evangélica, no hablo solo de esta iglesia, retirada. ¿Cuánta gente apartada usted conoce? ¿Cuánta gente apartada usted conoce? ¿Cuánta gente? No, yo sí servía, no, yo en las campañas de Anacondia, no, yo... Pero están afuera. Están afuera. Han sido exiliados. Voluntaria o involuntariamente han sido exiliados porque Goliat les ganó la batalla. Y nosotros, hermanos, en este año tenemos que enfrentar el año. El año puede ser un Goliat para usted. Las cosas que hay que enfrentar en el año, las decisiones que usted tiene que tomar a lo largo del año. Cambios de planes, cuestiones de familia, cosas personales internas. Quizá hay gigantes que son gigantes pero que se escondieron muy chiquititos. Son gigantes que se metieron en el teléfono, que se metieron en internet, pero son gigantes. Usted lo ve en una pantallita así chiquitita, pero es un gigante. Son gigantes en el carácter, del no poder dominarnos, del no poder decir no, del es más fuerte que yo. Son gigantes que nos separaron de la familia y hay pasos que no podemos dar justamente porque nos sentimos vencidos, exiliados. Y la familia sigue suelta, dispersa. El matrimonio no está como debe estar o se está separando o se está debilitando justamente porque no hemos enfrentado los gigantes que tenemos que enfrentar. Y entonces termina mucha gente exiliada, con la forma irregular fuera del trato de Dios. Se quedaron afuera. Cuando uno mira los salmos, uno ve el carácter de David. Las palabras reflejan el alma. Siempre lo que uno dice refleja el interior. Es por eso que el salmista declara en el Salmo 11:1, en Jehová he confiado. Es lo primero que dice, una declaración. En Jehová he confiado. Y entonces viene la reflexión a modo de pregunta. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo voy a escapar si yo he confiado en Dios? ¿Cómo voy a huir de la batalla? ¿Cómo voy a huir del problema? ¿Cómo no voy a enfrentar las situaciones que tengo que enfrentar? Porque uno tiene que tomar decisiones, o uno enfrenta el problema o uno se retira. Y cuando uno se retira le da vía libre al enemigo para que haga lo que quiera en la vida de uno. Pero el salmista decía, en Jehová he confiado.
¿Cómo me van a decir que huya al monte cual ave? No, no, es como Nehemías cuando dice, un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de huir, ha de escapar de los problemas. O el mismo Salmo 42 que se dice el salmista a sí mismo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún tengo que alabarle, salvación mía, mi Dios y mi libertador. Esto es lo que hay adentro del corazón y esto es la actitud que uno tiene que tener justamente cuando ha permitido que el Espíritu Santo trate con uno. Nos vamos a enfrentar con gigantes, pero para vencer a los gigantes tenemos que haber sido tratados por Dios. Para ser efectivos en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestras batallas, tenemos que tomar la forma de Dios y el carácter de Dios y la mente de Dios, o la mente de Cristo, como dice su palabra. Y en ese trato de Dios va haciendo que yo también pueda ser como una de esas piedras. Una de esas piedras me habla de la paciencia. Porque lleva tiempo. Me gusta la piedra, la redondeada que está ahí, esas dos que están al costado de la grande. Porque son suaves. Porque son lisas, porque son redondeadas. Las saqué del lecho del arroyo y digo, qué lindas que son, y qué suaves que son. ¿Cuánto tiempo habrá llevado moldear esa piedra? No sé, décadas, más, yo no lo sé, pero hubo un trato. Y muchas veces se necesita de la paciencia y la paciencia es el ejercicio de la fe. Dice el Salmo, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi voz y escuchó mi clamor. Muchas veces para poder ser útiles en Dios no lo podemos hacer con los apuros de la vida. Vivimos una vida que empuja y que todo tiene que ser, uno tiene los minutos contados desde que se levanta y los tiene comprometidos hasta el 31 de diciembre del año que viene, de este año final. Pero definitivamente si Dios va a usar nuestra vida tenemos que ser personas que ejerciten la paciencia. Y que la paciencia, así como Dios ejercita su paciencia para con nosotros, porque lo dice al apóstol Pedro, dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para conmigo, ¿no? Pero yo debo también ser paciente para con los demás. Y si Dios va a usar mi vida, mi servicio tiene que ser paciente, porque a veces ni lo mío yo puedo manejar y me puedo enojar con los demás y puedo molestarme con los demás y puedo de alguna manera reaccionar contra los demás porque justamente mi impaciencia me lleva a exigirle a otro que se apure, que logre cosas que por ahí no es el tiempo o todavía Dios sigue tratando con él. No es lo mismo una persona nueva que una persona que ya es vieja en el camino de Dios. Y entonces cuando Dios va a usar una persona, una de las cosas que Dios va a ver es la paciencia con la que Él sirve al Señor. Es la paciencia que tiene para esperar confiadamente en las promesas de Dios y no ir a buscar por otros lados ni en otros lugares. Alguien alguna vez, nuevo él, por supuesto, pero nuevo esta persona buscando una respuesta y habiendo estado conociendo la verdad, se fue a aprender o a buscar una vela, no sé de qué, bruja, para tratar de que lo ayude. Buscaba a Dios y buscaba por el otro lado. Busco a Dios, pero por las dudas, le pido a San Expedito, que es más rapidito, ¿no?
Pero no es así. Para Dios, usar la vida de alguien va a ver que una de las piedras es la paciencia. La segunda de las piedras tiene que ver con la fe, que es la confianza que tenemos en Dios, que es mirar no solamente la prueba, sino mirar que hay una salida, que es no confesar derrotas, sino confesar victorias, que es mirar el gigante y decir como dijo David, que este filisteo incircunciso será como uno de los osos o uno de los lobos en las manos de Dios, porque ha ofendido o ha desafiado a Jehová, Dios de los ejércitos. Y eso es la confianza que uno tiene cuando enfrenta las circunstancias de la vida. Uno puede mirar más allá, porque no tiene que, como dicen muchos, no tiene que decirle a Dios el tamaño del problema, sino decirle al problema el tamaño de nuestro Dios. Es darle a Dios la gloria anticipadamente y no contemplarlos, no ponernos a contemplar los problemas, sino a buscar las soluciones que Dios tiene para enfrentar los problemas y saber que a través de la plena confianza en Dios, porque es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Puede que usted no tenga fe, yo muchas veces no tengo fe, pero yo aprendí que fe y obediencia son sinónimos. Puedo no tener toda la fe del mundo, puedo que no tenga el arrojo de la fe, pero tengo la obediencia al que dio la palabra, y si Dios habló, obedezco. Si Dios habló, obedezco, y es igual a tener fe. Porque cuando yo actúo de acuerdo a lo que Dios me dice, estoy actuando sabiendo que Dios va a cumplir su palabra, y ese es sinónimo de fe. No tenga fe, pero sea obediente a todo lo que Dios le dice. Puede que no tenga toda la confianza, pero sabe que Dios ha hablado. Confíe en lo que Dios ha hablado, obedezca lo que Dios ha hablado, y Dios va a dar la respuesta que usted necesita. La tercera de las piedras, cuando Dios va a usar a alguien, va a usar a alguien que es perseverante. Y eso le voy a terminar porque quiero terminar el miércoles con esto. Es alguien que nunca deja las cosas por la mitad. ¿Cuántas cosas quedaron sin terminar el año pasado? ¿Cuántas promesas hicimos que no cumplimos? ¿Cuántas propuestas hemos hecho y que quedaron truncadas? A nosotros, a nuestros hijos, a la familia y por supuesto a Dios. Alguien que es perseverante es alguien que no deja las cosas por la mitad. Y esto el miércoles quiero terminar. Lo cuarto es ser coherentes y consecuentes. Lo que digo, lo hago. No digo hoy una cosa y mañana la borro con el codo. No digo hoy sí y mañana porque las cosas no fueron como yo me parecía, es no. No, soy consecuente y soy coherente con lo que declaro. Lo que estoy diciendo tiene que ver con convicciones profundas. Por eso Dios va a usar personas pacientes que ejercitan su fe, va a usar personas que tienen fe, va a usar personas que son perseverantes porque nunca dejan las cosas a la mitad. Y como justamente nunca dejan las cosas a la mitad porque tienen fe y paciencia, son personas que van a ser coherentes con lo que dicen, porque por dentro tienen convicciones que no las cambia el tiempo ni las circunstancias. Son las convicciones que hacen que uno sea consecuente con lo que dice. Porque lo que dice uno marca el camino que uno va a andar. Lo que cree uno marca el camino por donde uno va a andar. Y entonces lo que yo digo hago. A pesar de que no sea a veces por ahí lo más popular o lo mejor, pero soy consecuente con lo que creo. Y por último,
Creo que es lo que dice la palabra de Dios, son los que permanecen en Él. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en él, así todo pámpano que en mí no permanece es echado fuera. Mi hermano y mi hermana, Dios está tratando con nosotros y quiere hacer de nosotros útiles instrumentos y piedras que hayan sido tratadas para vencer a un gigante que está dispuesto a exiliar a la mayoría de los que estamos acá, a sacarlos del juego, a quitarlos de en medio, a que vayan, a que se retiren de la batalla y piensan que han fracasado. Pero Dios en este día nos está diciendo o nos está animando a que podemos aprender y que si hemos aprendido las lecciones, si queremos aprender las lecciones, Dios va a seguir tratando con usted y conmigo a lo largo del año para que podamos ser efectivos y útiles en las manos de nuestro Dios. Para que los gigantes que en este año tengamos que enfrentar, el mismo año con las situaciones de la vida que tengamos que enfrentar, tengamos la capacidad y la efectividad que Dios quiere como fieles instrumentos de nuestro Padre Celestial. Simplemente es entregarnos en las manos de Dios, simplemente es decidirnos a hacer su voluntad y aprender para poder realmente llegar a ser ese instrumento útil en las manos del Señor. Yo no sé usted, pero le invito a que nos pongamos de pie. Yo no sé usted cómo está. El domingo prediqué el primero de los mensajes en Varela y los hermanos se acercaron a las piedras para tocarla, a ver cómo soy yo, a ver cómo estoy yo. Toque las piedras cuando se va y pregúntese, ¿cómo estoy yo? Todavía necesito, el cerro de los Comechingones tiene 2.200 metros en su parte más alta. ¿Me tendrá que tirar Dios desde los 2.200 metros para que vaya rodando y vaya perdiendo pedazos de mi yo, de mi orgullo, de mi mal proceder, de mis malas decisiones? ¿O será el limo con la arenilla y otros pedazos de piedras que van tratando y poco a poco van formándome y pudiendo hacer de mí un instrumento que pueda servir para la gloria de Dios? ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo estoy yo? Cada uno de nosotros pongámonos en las manos de Dios y aprendamos las lecciones que el Espíritu Santo, que Él nos da, la palabra de Dios, su trato con nuestras vidas, para ser esos instrumentos que no están exiliados. Y hermano, si alguno está exiliado, si alguno se retiró de la batalla, si alguno está apartado, es hora de volverse a Dios. Es hora de ponerse delante del gigante y decirle en quién estamos creyendo. Tomarse de la mano del Señor y decir, yo no pude, pero hoy el Señor está conmigo y yo estoy de su mano. Y el Señor le va a ayudar a enfrentar su gigante y a derrotar a su gigante con esas piedras tomadas del arroyo. Amén.